Clase 01. ¿Y qué hacemos con esos? ¿Lo vas a decir, no? Sí. Bueno, este es el entorno principal de Katia. ¿De acuerdo? Normalmente abres y te contextualiza un menú donde eliges los módulos que quieres cargar. ¿De acuerdo? Tenemos una fichera, una cabecera de menús y luego por lo general tendremos esta barra de aquí a la derecha llena de iconos, ¿vale? Y la barra inferior también llena de iconos normalmente de manipulación y visualización. ¿De acuerdo? Entonces, si quiero dar o empezar con un fichero, podría ir al menú Start. ¿De acuerdo? Ahí tenéis cada uno de los módulos que contiene el software. Es decir, fundamentalmente en vuestro caso vais a trabajar con Mechanical Design, modelado de piezas, en sólido, tenéis el modelado de piezas en superficie, que es Shape, luego tenéis análisis y simulación para verificar mecánicamente las piezas y mallar elementos finitos, módulos de mecanizado, módulos de renderizado, aunque también están en Infrastructure, ¿vale? Y otra serie de módulos, por ejemplo el de ergonomía, que sirve para realizar una pieza o un vehículo, ¿vale? Te inserta una persona y puedes manipular, de acuerdo a las posiciones de la mano, de la cabeza, del torso, para indicar si esa posición es ergonómica o no. Estudios de ergonomía, pues son bastante completas. Eso es cada uno de los módulos. Dentro de cada módulo tenéis submódulos diferentes, tenéis partes a diferenciar. En esta asignatura vais a trabajar fundamentalmente lo que es el Part Design, diseño de piezas sólidas y el ensamblaje. ¿De acuerdo? Assembly Design, que es, yo quiero hacer un producto determinado que consta de 25 piezas. Cada una de esas piezas las puedo modelar por separado, pero para ver cómo encajan y cómo se conectan, trabajo en un módulo de Assembly Design. ¿De acuerdo? En los ficheros que os he pasado ficheros de piezas y os he pasado ficheros de Product Design. ¿De acuerdo? De Assembly Design, que es para ensamblaje, analizar interferencias, incluso del Assembly Design pasas a otros módulos de cinemática para simular el movimiento, en su caso que sea un mecanismo. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo haremos un poco de inciso en el módulo de Drafting, que es el módulo de generación de planos. Una de las ventajas de CATIA es que es un software de modelado paramétrico. ¿Qué quiere decir? Que cualquier modificación que yo haga no tengo que volver a redibujar. Cambio cotas o información y el dibujo se regenera automáticamente. Eso lo vamos a ver ahora con unos ejemplos. ¿Vale? También tienes, pues eso, módulo de diseño de metal, de placas de metal, ¿no? De superficies, de doblado, plegado, ¿de acuerdo? Curvado, ¿de acuerdo? Módulo de diseño en composites, donde defines las capas de los laminados. Este funciona más también definiendo más unas superficies, ¿de acuerdo? Yo en la medida que pueda, para ciertas cosas, pues os enseñaré las capacidades del módulo de superficies, pero también tienes desglosados distintos módulos con qué hacer cada cosa, ¿de acuerdo? El Sketch Tracer, por ejemplo, puedes ubicar una fotografía de fondo y apoyarte en ella para realizar un modelado. ¿De acuerdo? Puedes tener las tres vistas y combinar las líneas para generar ese punto. ¿Vale? Entonces, dicho esto, por ejemplo, si yo quiero realizar un fichero nuevo, o podría venir por vía menú y seleccionar qué módulo quiero, fichero nuevo, o File New. Si le doy a File New, os saldrá una ventanita como esta, donde os pide el tipo de fichero que quieres crear, es decir, de qué módulo estamos hablando. ¿Vale? Un CAD Drawing es un módulo de planos, ¿vale? Un CAD Part, ¿vale? Un Part que tenéis ahí, es modelado sólido. Normalmente sólido o da igual, superficie exactamente igual. ¿Por qué? Porque lo engloba dentro de la misma denominación. Simplemente luego en el árbol distinguirá lo que es una superficie de lo que es un sólido. ¿Vale? Así como un product para la parte de ensamblaje y cualquier otro estándar. ¿Vale? Aquí lo podemos hacer directamente, ¿vale?
o pinchando Mechanical Design, Path Design. Y os cargará el entorno de un par, con opciones de, si creamos un Geometrical Set, es decir, creamos un subapartado para modelado en superficies, y permitimos el modelado híbrido que tiene que ver con combinar el sólido con la superficie. Si queréis ahora marcáis el Create Geometrical Set para ver qué es lo que cambia y os diría, pues ahora no estaría esto, ¿vale? Y si queréis marcar que no te lo muestre, que por defecto siempre cargue el problema. Marcamos si queréis y vemos. OK. Y te lleva a esta pantalla. Como os he comentado antes, mantendremos la línea de menú, ¿vale? Pero en función de cada módulo, fijaros que mi barra de la derecha contiene distintos iconos. Estos iconos en función del módulo en el que esté cambian. Alguien dirá, Alberto, no los veo, no tengo todos, o sí que los tenéis. Aquí abajo, normalmente aquí tenemos por ejemplo unas dobles flechitas, ¿los veis? Unas dobles flechitas aquí, ¿vale? Que también os tienen que aparecer aquí dentro. Yo puedo extraer cada parte haciendo clic con el ratón y llevármelas fuera del menú. Fijaros que hay partes que están activas y hay partes que están inactivas. ¿De acuerdo? Lo podré hacer en cualquier módulo. Es decir, no tiene por qué ser aquí. Yo me puedo sacar la barra de herramientas y colocarla dentro del propio dibujo. O tenerlas todas alineadas. Si las quiero alinear, las meto dentro. Si vosotros las tenéis por aquí abajo, pinchar en la pestañita y, por ejemplo, veis, fijaros la de abajo y la saco fuera. Y aparecen otros iconos nuevos. ¿De acuerdo? Para sacarlos todos sin hacer esas cosas. Para sacarlos todos no tienes espacio. Por lo tanto, la idea es, lo sacas y, por ejemplo, lo adjuntas y lo pones no superpuesto a este, sino en un lateral. Entonces ya te va ampliando la barra de menú. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, la tengo de 3. 1, 2 y 3 filas. Y ahí ya me caben todos. Al final es casi lo mismo ponerlo aquí que ponerlo sobre pantalla. ¿De acuerdo? Esto es característico de cualquier módulo. A la derecha, iconos de herramientas que vas a utilizar, aunque ya os comentaré que estos iconos también son accesibles vía los menús. ¿De acuerdo? No todos, pero algunos de ellos. A mí me lo saca de uno en uno. De uno en uno. Tienes que pinchar en la pestaña de el bloque entero y arrastrar desde ahí hacia afuera. Ojo, algunos módulos tienen solo un elemento. Por ejemplo, este de planos, de espesores, es solo uno. ¿Vale? Ese es solo uno. Bueno, ese es solo uno, pero contiene más. Es decir, fíjate que yo despliego y no lo veo. Este es un icono solo, pero contiene 4 operaciones distintas en él. ¿Vale? Bien, lo metemos otra vez al sitio. Más entorno. El árbol. ¿Vale? Denominación del fichero, más o menos también. En un fichero tipo pieza queda caracterizado por el nombre, part 1, 3 planos de referencia, X y Z, que son esos 3 planos de ahí. Un cuerpo de pieza, del part body, que es donde se van a desarrollar todas y cada una de las operaciones, y si lo hay, como hemos activado la opción de Create Geometrical Set, genera un apartado para definir elementos en superficies, o elementos auxiliares, ya trabajaremos con ello. Es decir, ahí podré poner puntos, rectas, curvas de referencia que luego vaya a poder utilizar incluso en el part body. Puedo utilizar la información de los dos apartados. Si os dais cuenta, aparece el Geometrical Set con una línea blanca debajo, ¿de acuerdo? Subrayado. Quiere decir que ahora lo que vaya a trabajar va a quedar dentro de ese Geometrical Set. Si yo empezara a trabajar desde el part body, que en este caso sería lo apropiado, tendría que decir, no quiero empezar en Geometrical Set, quiero empezar a activar, a trabajar en part body. Pinchamos part body, botón derecho del ratón, y tendríamos que definirlo en el espacio de trabajo. A partir de ahora, lo que vaya a dibujar va a quedar en el apartado del modelado de sólido, dentro de un part body. ¿Vale? Y ya aparece la línea de trabajo sobre el part body.
un fichero de piezas puede contener más de un cuerpo. Este sería el par body. Si yo le inserto otro, sería body 1, body 2, body 3. No es lo habitual, lo normal es trabajar cada pieza de forma independiente y utilizar un ensamblaje para conectar piezas, un assembly design. ¿Me vais siguiendo? ¿Vale? Si alguien ve pequeño el árbol, ¿vale? Ahora luego a continuación os diré cómo manejamos el árbol y lo vemos más grande o más pequeño. Tenemos los tres planos de referencia donde vamos a trabajar. ¿Vale? En el Part Design tú dibujas en 2D y luego realizas una serie de operaciones para extruir y darles la tercera dimensión. Extruir o revolucionar o alargar o que sigan un camino, un perfil determinado, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el compás, ¿vale? Que en cierta forma viene a darle la orientación de los planos y será muy útil cuando tengamos que empezar a mover piezas en un ensamblaje. ¿De acuerdo? Si pinchamos en el compás podemos ir cambiando la visualización, es decir, haciendo más, girando la vista o no, pero eso es más cómodo realizarlo con el ratón, con las funciones del ratón. ¿De acuerdo? Aquí abajo se han activado ahora un montón también de iconos de manipulación de vistas, etc. ¿Vale? Para que veáis un ejemplo claro, abrir el fichero, por ejemplo, equipo, Lexan, asignaturas, clases 01, por ejemplo, regulador. Me da igual que luego hagamos forjado, al final son los mismos. Es una pieza que es el modelado de un regulador de hidrógeno. ¿Vale? Simplemente se ha modelado para tener en cuenta sus medidas externas. En verdad, esto es una pieza que consta de muchos componentes y podría en verdad dibujar cada uno de ellos por separado y luego ensamblar. Fijaros que ahí tenéis incluso el detalle de una rosa. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Tenemos un geometrical set con superficies, tenemos un par body que tendrá una serie de operaciones. En este caso solo utilizo extrusiones, bastante cómodo. ¿Vale? Pad. Si os dais cuenta, debajo de pad aparece sketch y el sombreado, ¿no? Como oculto. ¿Vale? Eso es porque cuando tú utilizas un boceto para una operación, por defecto te la sombrea, te la oculta cuando ya hayas hecho la operación. ¿Por qué? Para que no se superponga. Si queréis, le dais al botón derecho High Show y fijaros que lo que he hecho es ahora mostrar ese boceto en el plano, en este caso este de aquí, ¿vale? Y habré hecho una extrusión de todo este elemento. Cuando he hecho la extrusión, ¿de acuerdo? Este boceto, que fijaros que ya la sombreo y me lo marca en el árbol, es el sketch 1. Y yo ahora si quiero, vuelvo botón derecho, Hide Show, a ocultar. ¿Que quiero ver el pad 3 que es? Pues mira, el pad 3 va a ser ese elemento. El pad 6 va a ser un elemento que ahora no estoy viendo aquí. ¿Vale? Pero puedo girarlo y verlo. ¿De acuerdo? Sobre el árbol vamos marcando y te va diciendo qué operaciones eran cada una de ellas. Incluso yo podré entrar y editarlas. Es la ventaja de este software. ¿De acuerdo? Es paramétrico, pues yo si ahora te he dicho que esto es de diámetro 35, puedo entrar, modificarlo y el dibujo se automatiza. De hecho, si queremos entrar, por ejemplo, Sketch 1, haríamos doble clic y entraríamos a ver ese boceto en el plano que estaba dibujando. ¿Veis? El plano XZ. Fijaros que es un círculo normal y está con una línea de cota. Diámetro 30. Está en verde. Está bien definido. Ya explicaremos todas estas cosas. Doble clic. Le damos, por ejemplo, 35 o 40. O si queréis verlo exagerado, darle más. ¿Vale? Y cuando abandonemos el módulo de bocetado, de Sketch,
se habrá modificado y encima no tiene interferencias con lo que has continuado dibujando. ¿Cómo sale del sketch? ¿Cómo se sale de un sketch? Volvemos a entrar y tenéis aquí un icono Exit Workbench, que iremos explicando. ¿Vale? Pero automáticamente se ha modificado. Yo lo voy a deshacer para mantener el fichero. ¿De acuerdo? Pero ¿veis la estructura en la que trabajo? Yo, si quiero, puedo dar aquí al menos y lo reagrupo y Geometrical Set van, fijaros que son este elemento, el plano de referencia y 3 puntos que me he fijado yo, ¿vale? Como también de referencia. Entonces, normalmente los elementos de referencia o auxiliares también no hace falta que trabajes en el cuerpo principal, sino que es más cómodo trabajar siempre dentro de un Geometrical Set. Para eso, cuando los defina, iré pasando de activando Part Body o activando Geometrical Set. ¿Me vais siguiendo? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vale? Bien. Cosas que podemos explicar también desde esta película. Funciones del ratón. Yo antes he marcado una pieza, que era la pieza 6, que ahora en esta visualización no la veis, ¿verdad? ¿Cómo cambia el punto de vista? ¿Vale? Los puntos de vista tienes la opción de vía iconos, rotar, hacer más o menos zoom, ¿vale? Ver en 3D o ver una cara sola, ¿vale? Ver una orientación, ¿vale? Ahora, por ejemplo, le he cambiado a una determinada vista, que sería esta cuadrícula de aquí. Vista frontal, vista trasera, lateral izquierda, lateral derecha, vista superior, vista inferior. O verlo en 3D. Al girarlo, se me sale de los límites de la pantalla. Pues menos zoom, icono menos zoom, ese de ahí, zoom hacia afuera y ya encajaría. O le puedo dar más zoom. ¿Vale? ¿Me vais siguiendo? Que quiero que... Imaginaros que tengo este zoom. Oye, claro, si tengo que volver, tendría que estar dándole al zoom menos bastante tiempo. Este icono de aquí abajo me permite mi modelado extenderlo todo lo que ya he hecho al límite de la pantalla. Automáticamente me quedará encajado y veré toda la pieza. Es el más rápido a veces para volver otra vez a un punto de vista general de la pieza. ¿Me vais siguiendo? También tengo vistas normales, que es más útil dentro de un boceto, utilizarlos, o rotar la pieza. Para eso pincháis el icono, ¿vale? Y giráis. Pincháis haciendo clic en la pantalla y yo voy girando. El otro icono que hay a continuación es el de desplazar. ¿Vale? Seleccionamos el icono, ¿vale? Pinchamos y mantenemos el botón presionado para poderlo desplazar. ¿Se entiende? Son 3 herramientas para la visualización. Eso normalmente se hace directamente con el ratón, es decir, yo rara vez, bueno, las vistas sí que las utilizo, pero para hacer zoom, meter la pieza, encajarla en pantalla, rotarla o desplazarla, no me voy al icono, sino que se hace a través del ratón. ¿Cómo? Utilizando el botón central del ratón. ¿Vale? Esa es la clave. Y luego ya el botón izquierdo o botón derecho. ¿Vale? Y lo explico. Si queréis vamos a empezar todos desde la vista en 3D. Me la he posicionado. ¿Vale? Y yo ahora en cualquier punto de la pantalla hago clic con el botón central. Si haciendo clic y manteniendo el central muevo el ratón, yo desplazo la figura como si fuera un desplazar normal. ¿Se entiende? Y he pulsado el botón central del ratón. Que ahora quiero hacer zoom, ¿vale? Mantengo
y suelto el botón izquierdo del ratón. Y fijaros que ha cambiado el icono de la pieza. O sea, tienes el del medio y cuál más. Y entonces muevo el ratón. Es el del medio y el de la izquierda. Si yo ahora vuelvo a presionar, fijaros que ha cambiado el símbolo de rotar. Le doy una mano, ¿verdad? Y un punto por el que voy a rotar. Manteniendo el central y el izquierdo, yo roto la pieza. Fíjate que si ahora yo suelto, si tú ahora sueltas el botón izquierdo, estoy con el central y el izquierdo presionados y muevo el ratón. Si ahora suelto el izquierdo pero mantengo el central presionado, haré zoom. Hacia adentro y hacia afuera, dependiendo si el ratón lo muevo hacia arriba o hacia abajo. ¿Vale? Repetimos. El de zoom. La clave es el botón central. ¿Vale? Pincho en un sitio de la pantalla con el botón central. Clic. Si ahora muevo el ratón, desplazo. Si ahora le doy al izquierdo y lo mantengo, giraré. Y si es izquierdo, lo suelto, haré zoom. Y puedo, he soltado y estoy haciendo zoom, vuelvo a presionar, roto. Hago zoom, vuelvo a girar. ¿Vale? Y si lo quiero desplazar, ya tengo que soltar y volver a pinchar otra vez. ¿Vale? La clave es el botón central del ratón. En función de dónde pinchéis en la pantalla, será vuestro punto de rotación. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo pincho aquí, por aquí abajo, lo va a levantar con ese sentido. Si pincho por aquí, va a establecer el punto de rotación con respecto a eso. Suelto y hago zoom. ¿Se entiende? ¿Vale? Giro de la pieza. ¿Vale? Y el otro icono importante de visualización lo tenéis al lado de las vistas, que es, yo aquí lo tengo activado con el personalizado, pero si seleccionáis con la pestañita en negro ese icono, tenéis distintas posibilidades de visualizar vuestra pieza. Es decir, con líneas ocultas, solo la forma, sin ver aristas, ¿de acuerdo? Aristas con material incorporado. De hecho, lo veis plateado, ¿verdad? Sí. Está en plateado porque yo le he asignado un material a esa pieza que es aluminio. Y tengo una visualización en la cual quiero ver el material. Si no quiero ver el material, puedo pinchar cualquiera de las otras. Esto sería shading, no veo aristas, ¿no? Puedo girar, puedo ver la pieza, ¿veis? Puedo ver shading con aristas, que sería esta lista de aquí. ¿Veis la diferencia? Fijaros que ahora ya no brilla, ya no veo el material. ¿Vale? Podemos ver solo sin contornos redondeados. Lo que sean bordes redondeados, pues no veo las aristas. O puedes ver líneas ocultas. Este es un poco más molesto, por lo menos en la práctica. O puedo ver shading with material, con el material. ¿Vale? Estructura alámbrica. ¿Vale? Wireframe. O personalizar. Y ahí puedes decidir líneas y puntos. Todos los contornos. Visibilidad media para contornos redondeados o suaves. Sin contornos suaves. Todos los puntos, sin vértices. Bordes coloreados respecto a las caras, líneas exteriores, líneas superpuestas, shading y luego material, triángulo si es un mallado, por ejemplo, o si es una malla, ¿vale?
hacerlo transparente, ocultar líneas y puntos o Dynamic Hidden Line Remover. Son distintas opciones de visualización. Yo normalmente es shading con contornos, incluso los redondeados, ¿vale? Y con o sin material. Yo directamente, normalmente cuando se trabaja, se suele trabajar con esto. ¿Vale? S o, dependiendo, con los bordes, el de arriba. O shading y esos son los dos normalmente que más utilizo. Aunque este casi lo dejo ya al final cuando tengo que hacer algún render o alguna captura de pantalla donde me interese ver distintos materiales. Tienes un catálogo de materiales que puedes aplicar por defecto. ¿Vale? No sé si habéis trabajado con programas de render, que también tienen materiales, pero aquí también puedes hacer un renderizado con este programa. Es decir, lo modelo y ese modelado que me va a servir para un montón de cosas a nivel ingeniería, de cálculo, de proceso de fabricación, etc., puede incluso hacer un renderizado. Pues hay un módulo de render dentro del programa. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Vale? Iconos así rápidos. ¿Vale? Ya sabéis hacer zoom, rotar una pieza para mirarla, ¿vale? Visualizar material o aristas vivas solo, ¿vale? El high show, os lo he enseñado antes haciéndolo con un sketch. Lo usaremos después, estos dos iconos. Cuando antes he mostrado el sketch 1 quién era, lo he hecho con el botón derecho del ratón. Fijaros que ese icono es esos iconos de aquí. Ocultar o mostrar. Pinchamos y mostramos ese boceto o no. Luego ya veremos cuándo es muy útil. Por ejemplo, yo aquí, una vez hecha la pieza, que ya no me interesa tener el sistema de referencia, le daría Geometrical Set, High Show. Incluso mi propio sistema de referencia X, Y, Z, con la tecla Control se mantendría, le podría dar High Show. Entonces ya veo la pieza sin elementos de referencia. Y fijaros que en el árbol ha aparecido como sombreado. Está definido pero oculto a nivel visualización. ¿De acuerdo? Yo incluso podría trabajar ahora cambiando la posición de ese punto, la podría cambiar, ¿de acuerdo? Aunque no lo visualizara, los cambios surten efecto igual. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo ahora un plano cojo y lo cambio de sitio, mi operación va a tener como referencia que ese plano ha cambiado de posición. Aunque yo no lo esté viendo. ¿Vale? Las mismas operaciones que yo puedo hacer de visualización sobre una pieza, ¿vale? Sobre todo para el tema del zoom, ¿vale? Son útiles en el árbol. Yo ahora, por ejemplo, imaginaros que tenía todas estas operaciones, ¿vale? Uy, quiero verlo todo en la línea de pantalla. No lo va a ver, por eso la ventaja de tener los máses y los menos, de ir ocultando, ¿vale? Pero si quiero ver estos textos más grandes, lo digo porque os pasará alguna vez cuando seleccionéis, yo puedo hacerlo más grande, más pequeño, pinchando en el árbol. Hacéis un clic y fijaros que la pieza se ha sombreado, ¿no? Un poquito. No tiene el mismo tono que antes. Si yo hago otro clic, ¿vale? Cambia la iluminación, ¿verdad? Una vez que yo esté aquí, ahí, yo ya puedo manipular el árbol y llevármelo donde yo quiera. Oye, lo quiero en este lado. Lo quiero aquí abajo. Lo quiero aquí arriba. De la misma forma que hacía zoom en una pieza. Y quiero ver el texto más grande, más pequeño, pues hago un zoom. Así lo veo todo súper pequeñito y así lo veo todo súper grande. Cuanto más grande, más me va a ocupar y más tendré que bajar aquí a la izquierda. Muchas veces, sin querer, pincháis en el árbol cuando queréis editar una operación y lo sombreáis. Y Alberto, no va, y esto no funciona. ¿Cómo tengo que cambiar? Oye, ¿qué ha pasado? Pues que habéis pinchado sin querer en la línea blanca del árbol. ¿Vale? Para volver a salir, clic en una línea blanca cualquiera del árbol. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Fácil? ¿Vale? Bien. Pues, dicho esto, podemos empezar ya a ver cómo se tiene que trabajar en un entorno de sketch. ¿Vale? Si yo abro
un fichero que no fuera tipo pieza, que fuera un ensamblaje, por ejemplo, vamos a abrir la caja como una caja de cambios, la gearbox. ¿Vale? Fijaros que tenéis un montón de piezas. ¿Vale? Os voy a explicar el entorno de un producto. Pero aquí no, o sea, no lo encuentro aquí. No lo encuentras. ¿Has descomprimido el fichero? Era un fichero .zip que os dije, descomprimirlo. Lo que había que traer, claro, dice. Sí. Si queréis, no hace falta que lo abráis. Lo podéis ver ahora y es simplemente para explicar el entorno de lo que es un assembly design. ¿Vale? Fijaros que yo aquí tengo, dentro de la misma carpeta, he incluido todas las piezas que van a formar parte de un ensamblaje. Un ensamblaje es un fichero tipo CAD Product. Aquí tenemos 3 ficheros CAD Product y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piezas. Voy a abrir el fichero general. Voy a abrir, porque yo lo sé, el gearbox. Abrir. Cuando lo abro, fijaros que ha cambiado que estoy dentro de otro módulo, del módulo de Assembly Design, y tengo otros iconos y otras barras que podré meter o sacar fuera de ahí. La de visualización, más o menos, la inferior se mantiene. ¿Y qué es lo que tenéis ahí? Pues tenemos como una caja de cambios diferencial, con engranajes, ¿de acuerdo? Fijaros que también tengo una estructura tipo árbol. También tengo el compás, pero ha cambiado todos estos iconos y todos estos de aquí. Y aparte de aquí hay un montón de cosas en verde que ya explicaremos qué es lo que son. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Tenemos un ensamblaje, que sería Gearbox, que consta de, en este caso, incluso 2 subproductos, otros 2 productos. Es decir, un ensamblaje puede constar de piezas o puede constar de otros subconjuntos. Si desplegáis donde pone más cada pieza, fijaros, el output tiene 1, 2 y 3 piezas. Y el input tiene otras 3 piezas. Bueno, más piezas todavía, tiene muchísimas más, todas estas piezas. Si yo quiero ver cada una por separado, fijaros que yo la pincho en el árbol y la veo coloreada de naranja, ¿no? Vamos a apartar un poco para que haya espacio para visualizar. Pues mi output es toda esta pieza que viene aquí como en blanco y también contiene esta de aquí y esta parte azulada. Si selecciono el input, pues veo que es el otro lado de esta parte de aquí. ¿Me vais siguiendo? Y el output consta de esta pieza, 2, 3 piezas. Fijaros que si desplegamos una de las piezas, aparece el simbolito que aparecía antes con un elemento tipo pieza, ¿no? Ese icono, esa forma de representar, esa de ahí, se parece en algo a esa de ahí arriba. Es el mismo símbolo. ¿De acuerdo? Va a mandar los pads. ¿Vale? Mientras que si es un ensamblaje, yo tendré ese tipo de icono, que es distinto. ¿Vale? Más correctamente el de arriba. ¿Se entiende? Más cosas. Yo, desde un ensamblaje, puedo editar una pieza. Si yo, por ejemplo, la despliego, vería Part Body, Geometrical Set. Esto a vosotros nos saldrá, Parameters y Relations. Son cuando acotamos o cuando definimos fórmulas, que es, yo lo tengo personalizado ya a través del menú Tools. Ahora luego os comentaré cómo se hace, pero si queréis, si veis lo de Relations y Parameters, es personalizarlo a través del menú Tools, Options. ¿Vale? Ahora luego os diré dónde está. ¿Vale? Pero como ahora no vamos a ver todavía fórmulas, lo vamos a dejar en estándar. ¿Vale? Pues yo estando aquí, dentro de un ensamblaje, puedo hacer doble clic sobre una pieza y definirla. Fijaros que si pincho en un sketch,
haciendo doble clic, me pasa, oye, ¿qué es lo que has dibujado ahí? Este trozo. Fijaros que ha cambiado la barra de la derecha. Antes hemos comentado, ¿cómo se salió de un sketch? Dándole a la flecha. Yo ahora puedo salir del sketch. He hecho doble clic en editar el sketch dentro de un ensamblaje. ¿Vale? Fijaros que como he hecho doble clic, ahora, ¿dónde estoy trabajando? Línea subrayada, el SAF. El SAF es una parte del módulo de piezas, de modelado. Fijaros que me ha cambiado los menús de la parte de la derecha, ha entrado dentro del módulo de diseño de piezas. ¿Por qué? Porque estoy editando esa operación. Que quiero entrar otra vez en el ensamblaje y hago doble clic y fijaros que me está cambiando dónde está entrando, en qué parte está del software. ¿Vale? Yo podría haber hecho esa pieza por separado, pero hago el ensamblaje y imaginaos que hay una interferencia. Pues es muy fácil o más fácil editarla dentro del ensamblaje que no por separado. ¿Por qué? Porque ahí ya estoy viendo cuánta distancia a lo mejor puede haber de interferencia y puedo modificar esa cota para que no exista. Lo único que tendré que tener cuidado es que cuando yo guarde este documento me dirá, oye, una de las piezas de tu ensamblaje ha sido modificada. ¿Quieres guardar los cambios? Y tendrás que decir que sí. Entonces te modificará el fichero original de esa pieza. Si le dices que no, cuando lo vuelvas a ver, no te habrá ejecutado los cambios. ¿De acuerdo? Porque hemos entrado desde un módulo al otro. ¿Vale? Todo eso normalmente se hace desde la dirección de guardar, Save Management. Que ahí te aparece todo lo que está activo, ¿vale?, a nombre de fichero y qué es lo que ha sido, en su caso, modificado. Y en este caso hemos modificado un cat bar, una pieza. Pues me dirá, oye, ¿quieres guardarlo o no? Aunque no he tocado nada al final, pero solo el hecho de editar ya te dice, has intentado modificarlo. Cancelamos y cerramos. Oye, ¿quieres proceder sin salvar? Sí. Volvemos a la pieza original. Y esa es la diferencia, ¿de acuerdo?, entre un entorno de Part Design y un entorno de Product o Assembly Design. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con otras partes, con otros módulos del programa. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? Pues darle a fichero nuevo, definir un tipo de pieza, ¿de acuerdo? Y tener cuidado de que cuando lo generéis tengáis subrayado el part body como elemento de trabajo. ¿Vale? Si queréis, abrimos fichero nuevo o entro por Mechanical Design, Part Design, puedo entrar por aquí y le digo que cree un Geometrical Set, aunque hoy si queréis no es necesario, si queréis lo borráis. Si lo dejáis activado, aseguraros ahora de cambiar la definición a el part. ¿De acuerdo? Muy bien. Módulo de piezas. Iconos a utilizar, muchos de ellos están inactivos, ¿vale? Sistemas de referencia, 3 planos por defecto, puedo crear más planos, puedo crear puntos, puedo crear líneas de referencia, ¿vale? Y el compás. Yo ahora si quiero, incluso sin haber ningún dibujo, podría rotar y los 3 planos cambiarían de orientación. Perdona, Alberto, ¿cómo te metes en ese plano directamente? No, he creado fichero nuevo. Fichero nuevo y no he hecho nada más. ¿Vale? Ahora, para poder utilizar esta serie de operaciones, yo me tengo que basar en dibujos en 2 dimensiones, en sketches. ¿De acuerdo? En bocetos. Si traduciéramos sería boceto. ¿Vale? Para ello le tengo que decir, oye, ¿en qué plano vas a empezar a dibujar un boceto? En este caso, por defecto, uno de los 3 planos coordenados, porque no tengo otro definido. También se pueden
utilizar como elementos de referencia en un boceto caras planas de piezas. Que cuando yo tenga generado una pieza, si quiero aprovechar una cara plana, puedo decir, oye, a partir de esta cara, dibujo un boceto en esta cara y lo extruyo. ¿Para qué? Para que no hacerlo siempre en el sistema de referencia. Cualquier superficie plana sirve de base para hacer un boceto. En nuestro caso, entraríamos en cualquiera de los planos para dibujar bocetos. Para entrar, seleccionamos el plano y vamos al icono de Sketch. ¿De acuerdo? Si no seleccionamos un plano, no va a entrar en ningún sitio. La otra opción es pinchar Sketch y luego pinchar el plano. Se puede de las dos formas. Que no encuentro el icono este de Sketch. Que no tengo el icono de Sketch. Buscarlo. Ábrete la pantalla por... El nuevecito. No. ¿Vale? Fijaros que para distinguirlo de la parte fuera del boceto establece una especie de líneas de cuadrícula que se pueden ocultar. Fijaros que el compás lo ha reorientado para definir el XZ, el plano en el que estoy, y me sitúa unos ejes de referencia para ese plano en ese punto. Y también visualizas los otros planos. Si tuviese ya dibujada piezas, pues vería el resto de cosas de mi pieza. La tendrías vista de frente sobre ese plano, el plano que has seleccionado. Que puedes incluso que la vista sea de todo el cuerpo o vista en corte, semivista, semisección por ese plano. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver hoy? Cómo dibujar los bocetos. ¿Vale? De hecho, ¿qué diría? Dibujar aquí es casi parecido a como si dibujaras en AutoCAD. ¿Vale? Ahora, con una ventaja. Yo tengo elementos de dibujo, ¿vale? Y elementos de acotación y de posicionamiento, lo que son las constants. ¿Vale? Yo en CATIA no voy dibujando exacto lo que quiero, sino que yo incluso puedo dibujar un rectángulo dibujando 4 líneas rectas y luego restringiéndolas. Es la forma de proceder en CATIA. Aunque tengo un icono que puedo dibujar un rectángulo directamente. ¿De acuerdo? La forma es pinchar el icono y dibujar. Por ejemplo, suponer que quiero dibujar una línea. Pues el icono de línea es este de aquí. Pinchas, me voy sobre la cuadrícula de trabajo. Fijaros que me ha aparecido otra barra de herramientas, esta de aquí, ¿correcto? A mí. Si no la tenéis arriba, os habrá salido superpuesta. No sabe. O arrastrarla. No sale, pues ahora os diré cómo sale. ¿Vale? Si no os sale, tendréis que pinchar con el botón derecho y buscarla aquí dentro. Esta se llama Sketch Tools, que está aquí abajo. ¿Vale? Si yo en algún momento cierro un menú, no lo voy a ver, no lo voy a poder rescatar porque no estará aquí. Pinchamos con el botón derecho en la barra de propiedades y la marcamos. ¿Vale? Esa es una barra que me da información y más va a aparecer siempre a medida que utilice las herramientas de dibujo. ¿Vale? Si queréis, dibujamos la línea, fijaros, desde aquí hasta aquí. A medida que yo me vaya moviendo, fijaros que esas cuadrículas van cambiando. ¿Vale? Yo podría, en lugar de ir pinchando sobre el dibujo, aquí dentro, y cambiar la cota. O cambiar el valor. Oye, quiero que sea un elemento de 150. Pues luego me hará 150 y luego lo tendré que pinchar aquí y hacer clic para fijarme. Pero puedo actuar sobre estas casillas, incluso modificar el ángulo. Lo normal es dibujarlo y luego aplicar las restas. Ahora luego lo veremos. Yo hago doble clic y queda dibujado. Claro, imaginaos que yo quería dibujar 2 líneas rectas consecutivas, de aquí a aquí y de aquí a aquí a continuación, ¿verdad?
Esto, si hago un solo clic, solo dibujas una línea. Si quiero utilizar, y eso sirve para todos los iconos, la misma operación repetidas veces, en lugar de hacer un solo clic, aquí hacemos un doble clic rápido. Clic, clic. Y cuando yo dibuje, dibujo una y otra, y ahora sigue activa. Está en naranja. Volveré a clicar y puedo dibujar otra línea. No la dibujo a continuación, pero si quisiera a continuación, pues ahora, desde este punto al otro punto. Fijaros que aparecen números en azul, referencias con símbolos, ¿vale? Esos pueden aparecer o no pueden aparecer. Yo ahora estoy dibujando y fijaros que está utilizando los elementos de mi cuadrícula para dibujar. Eso es porque lo tengo activado aquí arriba. Aquí arriba, Snap to Point. ¿Que no quiero utilizar la cuadrícula para dibujar? Desactiváis. Y entonces fijaros que ahora las cotas de números, 55,11, 46,22, ¿vale? Ya no tiene por qué ser, ¿de acuerdo?, un elemento. Y fijaros que cuando mire que voy dibujando, incluso me hace líneas auxiliares de elementos de paralelismo. Si fuera perpendicular, por ejemplo, aquí buscaríamos el símbolo de perpendicularidad. Si hago clic, me hará una línea recta perpendicular a esta otra. Y que además coincide con esta otra de aquí. ¿Vale? Va estableciendo relaciones entre los elementos del dibujo que yo voy a estar haciendo. Eso puede quedarse fijo o no. Si yo le doy a doble clic, fijaros que ha mantenido esa perpendicularidad. ¿Veis? De forma que si yo ahora modificara esta línea, aunque yo me la intentara arrastrar, va a mantener la perpendicular. ¿Por qué? Porque tenía activado ese icono de ahí. ¿Vale? Geométrica constant. Restricciones geométricas. Si no quiero que las cree, es decir, oye, avísame cuando sea perpendicular o no, pero no me las delimites. Lo desactivaría. Yo por norma depende, hay veces que lo dejo, hay veces que lo quito, depende de cómo sea de complejo el dibujo. Porque a veces cuando tienes muchas cosas empieza a establecer muchas relaciones y te puedes perder. ¿Vale? Fijaros su utilidad. Cuidado, he hecho doble clic para terminar de dejar de hacer líneas rectas, yo tendré que entonces volver a venir aquí y hacer doble clic. Voy a arrastrar este elemento que he dibujado. Si yo lo arrastro, va a mantener, fijaros que va a mantener siempre la perpendicularidad. ¿Por qué? Porque la he establecido así como restricción. Las restricciones se pueden crear automáticas de este modo o no. O definirlas tú. ¿De acuerdo? ¿Vale? Yo pincho, selecciono y lo muevo. Fijaros que este punto de aquí ha aparecido un símbolo de circulito, que es que coincida con esta línea de aquí. Y el símbolo de perpendicular es que esta línea de aquí será perpendicular a esta, siempre. Entonces, cuando yo muevo, evidentemente esta no la mueve, porque para verificar la perpendicularidad, a menos que esté rotando esta, ya la tengo asegurada, pero este de aquí sí que lo va moviendo para ajustar a que este punto sea perteneciente a la proyección de esa línea recta. ¿Lo vais viendo? ¿Se entiende? ¿Cómo movías? Simplemente pinchando. Pinchando y arrastrando. Pincho y arrastro. Si está totalmente restringido, no podré moverlo. Fijaros que me está dando los grados de libertad por ahora de este dibujo. Ojo, puedo mover este o podría mover este. Me modifica el otro elemento. ¿Vale? Puedo modificar este. A ver, vamos a intentar rotarlo. No me deja rotar. Solo desplazar. ¿Se entiende? Diferencia entre dibujar, incluso luego tendremos posibilidad de acotar. Constraint. Pues acótalo. 130. Entonces, ese elemento siempre va a medir 130. ¡Ay! Me he equivocado. No quiero que mida 130. Quiero que mida 150. ¿Lo vuelvo a dibujar? No lo vuelvo a dibujar. Doble clic,
150, cambiamos su valor y la recta automáticamente cambia su longitud. ¿De acuerdo? Si quiero decir que esa recta sea además también perpendicular a esta de aquí, no la estaré utilizando un icono de acotación, sino que le estaré dando un icono de condición, de restricción. Para ello, en este caso de ejemplo, esta tiene que ser perpendicular a esta, ¿correcto? Pues selecciono las dos y fijaros que se habrá activado el icono de restrictions. ¿Vale? Pincháis y fijaros qué condiciones puedo establecer en este caso entre dos líneas rectas. Pues que sean paralelas, o perpendiculares, o que las dos sean horizontales, o que sean verticales, o que coincidan, longitud, ángulo, distancia. ¿De acuerdo? ¿Cómo has seleccionado las dos? He utilizado el de Windows, la tecla Control. ¿Vale? Haces clic en una, mantienes la tecla Control presionada y seleccionas la otra. Con el de arriba de acotar. ¿Vale? Y luego seleccionas el icono de restricciones. Te dice que son temporales, que hay que hacer unos separes permanentes. Tendrás desactivado ese icono de ahí, ¿verdad? Si te dice que van a ser temporales es porque no habrás activado ese icono. Por eso yo por defecto lo tengo puesto, porque normalmente no me apoyo en las del dibujo, sino que las voy definiendo yo. ¿Vale? Igual que las de las cotas. Si tú pones una cota y tienes esto desactivado, te dirá que esa cota es temporal. ¿Vale? Y el último icono, o los dos últimos iconos que faltan por poner es dibujar, ver la cuadrícula o no, y elementos auxiliares. ¿Vale? Pues vamos a ponerle, si queréis, perpendicular. Fijaros que me ha modificado todo el dibujo porque tenía también otra condición por allí. ¿Vale? Voy a visualizarlo todo entero. Icono de visualización, métemelo todo en pantalla, ese de ahí. ¿Vale? Y si yo saliera fuera, ahora con esto en principio no podría hacer nada de ninguna operación definida, explicaré por qué. ¿Vale? Saldría fuera del workbench y aparecería en el árbol como un elemento de bocetado. ¿Vale? Salgo fuera, lo veo en 3D. Está en el plano que quería trabajar, de hecho si me pongo en este perfil no veré nada, ¿no? Veo los elementos. ¿Vale? He salido fuera del sketch. Que quiero volver a entrar, doble clic en el árbol, en el sketch 2 y entro dentro. ¿Vale? Para salir fuera del sketch, acordaros, icono Exit Workbench. Ese, la flechita de símbolo de salida, ¿no? Pero me sale una ventana de update de unos tickets. Sí, porque, bueno, porque, por ejemplo, este no es un perfil cerrado y tiene contornos rectos que se cortan. Entonces, lo que te estoy diciendo más o menos es, oye, que no vas a poder utilizar este sketch para una operación. ¿Vale? Este icono de Sketch Tools es fácil. Veo o no la cuadrícula. Yo normalmente lo tengo siempre activado. ¿Por qué? Porque a veces si no me puedo confundir con el entorno 3D. ¿Vale? Y el elemento que tenéis con un dibujito en discontinuo es para hacer que un elemento sea auxiliar dentro de un sketch, pero que no sea elemento fuera de él. Es decir, imaginaros que esta línea recta de aquí, o esta de aquí, fuera un eje importante para apoyarme en hacer un dibujo. Pero que cuando yo saliera fuera del dibujo, no quisiera que estuviera porque no podría destruirlo, o sería una interferencia. Pues puedo hacer que sea un elemento de este dibujo, se dibujará en discontinuo. Pero fijaros que cuando yo ahora salga fuera del workbench, esa línea no aparece. ¿De acuerdo? Y eso a veces es muy útil. Es muy útil incluso
repito elementos, los tengo como duplicados y ahora activo estos o activo los otros. ¿Vale? Entro dentro del Workbench y sí que tengo esa línea como trazo auxiliar. ¿Vale? ¿Se entiende? Particularidades, ya sabéis cómo acotar, más o menos, ¿no? Cómo poner restricciones, ahora vamos a practicar un poquito más. ¿Vale? Y para qué sirven los elementos auxiliares y la utilidad de encajar o no con la norma. ¿Vale? Todo eso saldrá siempre o estará activo, ¿vale?, en cualquiera de los elementos de dibujo que utilicéis. Si bien la utilidad de elemento auxiliar para líneas rectas a forma de ejes, tenéis un icono propio que es este. Pero es que a lo mejor hay veces que un círculo lo utilizaréis como elemento auxiliar. Entonces ese ya no tienes un dibujo de un círculo en discontinuo. ¿Vale? Si yo ahora está activado, ese icono está activado y dibujo un rectángulo, ese rectángulo me va a quedar como elemento auxiliar. ¿Por qué? Porque tenía activado esa opción. ¿Que no tenía que ser auxiliar? Estando seleccionado, le vuelvo a quitar y ya me lo ha hecho como elemento de construcción. Una pregunta, yo cuando salgo del Sketch al 3D, Sí. no me aparece lo que he dibujado, no sé por qué. No te aparece lo que has dibujado. Sí, en el Sketch. En el Sketch. A mí tampoco. ¿Tenéis activado aquí la visualización del Parbody y está el Sketch debajo del Parbody? Es que es eso, es que me viene un mensaje aquí, me aparece un mensaje que dice que no puede ser. ¿Que no se visualiza o que hay un error en el This dibujo? sketch is either over-constrained or inconsistent. No sé qué. Correcto, es porque tu Sketch contiene errores. Te ha sacado un mensaje de que tu Sketch está sobre-restringido. ¿Vale? Eso lo podemos explicar ahora. Vamos a dibujar, borramos todo, seleccionas casilla inferior, arrastras hacia abajo y borras, tecla delete. Y vamos a dibujar, por ejemplo, un rectángulo pero a partir de 4 líneas. ¿Vale? Para que utilicemos las opciones de restricciones. 2, 3 y 4. En cierta forma, intentar evitar que os genere restricciones como la que me ha generado aquí, que aparece un circulito rojo en verde. Para eso, si queréis evitarlo, desactivar ahora cuando dibujéis las 4 líneas ese icono. ¿Vale? De esta forma, si no está restringido, yo puedo cogerme cualquier línea y llevármela donde quiera. ¿Vale? Eso no se parece a un rectángulo, ¿verdad? En Katia tú dibujas más o menos por dónde va a ir o cómo va a ser y lo arreglas acotándolo y restringiéndolo. Pues con esas 4 líneas vamos a hacer el rectángulo. Primero te puedo decir cotas, ¿no? O las cotas las hacemos al final. Primero quiero que tenga la forma de rectángulo. Vale. Para que tenga la forma de rectángulo, quiero que el rectángulo esté inclinado o que no lo esté. Lo hacemos en el que no esté inclinado. Si no está inclinado, necesitaré que esta línea, por ejemplo, sea horizontal, ¿correcto? La seleccionamos y le decimos que esta línea tiene que ser horizontal. Pum, automáticamente, ¿veis? Me la pone en horizontal y le pone el símbolo H. Está restringida. Las restricciones van a aparecer con forma de símbolos. Unos con letras y otros con circulitos en verde o circulitos concéntricos o con angulares. La de arriba voy a decirle también que sea horizontal. La selecciono, hago clic en ella, me voy al cuadro de diálogo y le digo que sea horizontal. Ok.
¿vale? Y estos dos trazos tienen que ser verticales. Pues vengo aquí, la selecciono y le digo esta vertical y esta también vertical. Lo podría haber hecho todo de una, seleccionando las dos que son verticales. Si yo ahora las quiero mover, las podré mover, pero nunca voy a poder cambiar su posición. Ah, vale, estoy diciendo que sea vertical. Luego veremos, oye, luego le voy a cortar un ángulo entre este eje y ese y voy a ver si puedo ponerlo que sea más de 90 grados. Y me dirá, oye, ahí hay una incoherencia. Tu sketch está mal porque no puedo cumplir dos condiciones si una tiene que ser vertical y la otra que el ángulo sea más de 90, no puede ser. Entra en conflicto. Te aparecerá esa cosa en rojo. ¿Me vais siguiendo? Ahora el dibujo está en blanco, tenemos que buscar que todo este dibujo aparezca en verde, para que esté totalmente o perfectamente definido. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más le tenemos que decir ahora? No, que sea perpendicular, pero si yo le pongo horizontal y aquí vertical, automáticamente van a ser perpendiculares. Si le digo que sean perpendiculares, me va a dar un mensaje diciendo, oye, estás sobre restringido. Me estás poniendo una condición más que la que toca. Hombre, ese punto tendrá que estar con este, ¿no? Este estar con este estar con este, y este estar con este. Pues vamos a decirle que este punto y ese punto, tecla control, manteniendo, fijaros que aparece naranjita y naranjita. Se ha vuelto a activar el cuadro de diálogo de restricciones y le voy a decir que coincida. Y aparece un símbolo de círculo. ¿Vale? Le damos a OK y lo inicio. Lo mismo voy a hacer con este extremo y el resto. Fijaros que ahora cuando le dé a coincidencia de esta última, me va a ajustar los tamaños él automáticamente. ¿Veis? 4 simbolitos, ya he hecho un rectángulo, pero el rectángulo, fijaros que lo puedo deformar, ¿vale? Lo puedo darle más altura, ¿no? Me podría, si le pincho la lista, modifico las dos cotas, ¿no? No está lo suficientemente restringido como yo quisiera, o por lo menos no tengo mucho control sobre él. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer?